a la luz de lo que he estado tratando de decir, no soy muy optimista. No creo que sea muy fácil recuperar esta situación. Ah, las pautas globales que se proyectan a un país como Chile y sus universidades son bastante rígidas. Hay una intención, organismos internacionales como el Banco Mundial, Fondo Monetario y demás, pero particularmente el Banco Mundial, que además asesora a las universidades, de tener este carácter confesional que riñe con la tradición más plural en las universidades. Entonces, me parece que estos son exigencias que provienen de fuera de la universidad, de algún modo. Y la universidad, por lo tanto, ¿de dónde saca, ¿no es cierto?, esta capacidad para poder neutralizar eso? Es muy, muy, muy complicado. Hay una tendencia también en las universidades son instancias de enorme poder, de formación de cuadros. Alumnos míos relativamente recientes, 3 de ellos han sido jóvenes, se han transformado en figuras del movimiento estudiantil en Chile en el 2011, son diputados en el Congreso, en la Cámara de Diputados chilena. Entonces, y eso mucho tiene que ver con la Facultad de Derecho, que es un productor de este tipo de personas, muy activistas y muy militantes. Yo hubiese querido haberles podido enseñar tolerancia, un sentido de complejidad del mundo que desmiente las caricaturas el lenguaje político que ellos utilizan, empobrecen la visión de algún modo. Tenemos una larga historia en el siglo XIX de parlamentarios y políticos ilustrados, personas con mucha formación, particularmente abogados. Quizás nuestros alumnos no están a la altura, quizás nosotros no estamos a la altura en tanto profesores. Ciertamente las autoridades no están a la altura. Yo suelo decir de que el fundador de la Universidad de Chile fue Andrés Bello, y después menciono el rector de turno y produce una carcajada. La historia de la Universidad de Chile es Andrés Bello y Víctor Pérez. Es Andrés Bello y Ennio Vivaldi, el actual rector, y produce carcajadas en el público. Entonces, es decir, hay algo ahí que llama la atención. El tema se suele decir de que no hay alternativas actualmente al neoliberalismo, que no hay ninguna alternativa al capitalismo, y parece que eso fuera motivo de desconcierto. Pero el capitalismo, el liberalismo, en sus versiones más prepotentes, como el neoliberalismo, otras son más tolerantes, subsisten desde muy atrás, desde hace 200 años. Nuestras instituciones, de la cual la Universidad de Chile y el Congreso Nacional son las 2 principales instituciones que se crearon en Chile en el siglo XIX, en el siglo XX, un siglo particularmente revolucionario en todo el mundo, pero también en Chile, no crea instituciones. Eso quiere decir de que nuestras instituciones siguen continuando hasta el siglo XXI, hasta la actualidad. Y esas instituciones, sin embargo, nos llegan en forma decadente. No se les puede reemplazar porque no hay modelos alternativos a ello. Y entonces hay una degeneración muy acentuada. Y eso es muy grave. Al mismo tiempo, pienso que, como se llama, de que sobre esa base decadente y en ruinas, sí puede
volver a surgir algo valioso. Como decía anteriormente, yo estudié sobre el Renacimiento italiano, en eso me especialicé inicialmente, en literatura, en las humanidades y en historia del arte. Por lo tanto, sí sé que uno puede saltar de un momento a otro etapa, y desde las ruinas de Roma se puede surgir un momento extraordinario como es el mundo renacentista. De las ruinas de Europa durante dos guerras, y especialmente la Segunda Guerra Mundial, tuvimos un periodo extraordinario de las posguerras. Y en ese periodo extraordinario de las posguerras surgió una universidad en Estados Unidos, en Inglaterra, nuevas universidades en Francia, en Alemania, en América Latina entera, que renovó también la universidad. Y por lo tanto hemos tenido estos momentos muy decadentes y nuevamente se han producido surgimientos. Entonces eso yo no sé si permite ningún consuelo. Me parece que buscar consuelo en la historia es conservador ciego en ese sentido, sino que simplemente que alguna orientación puede significar de que ha ocurrido vuelcos. En este momento nosotros estamos sufriendo un vuelco, pero eso no significa que ese vuelco pueda sufrir otro vuelco en beneficio, en este caso, de la universidad, del pluralismo, del conocimiento, de un conocimiento menos pretencioso, academicista y cientificista, que piensa en términos de producción y rankings, sino que en función de sensibilidad, miradas críticas, escépticas, pero ojalá no cínicas, y también con un cierto preocupación por lo nacional, sin sectarismos. Por lo tanto, ojalá no popular, sino que más en el sentido tradicional de lo republicano, en que podemos unirnos de alguna manera todos, independientemente de tener posturas políticas y visiones de mundo y religiosas y demás, y culturales distintas. La universidad es uno de esos espacios que podría anticipar eso, pero al mismo tiempo, como es tan clave, es objeto de botín, es objeto de un afán por posesionarse de ello, para neutralizar a veces justamente esas virtudes de la universidad. Ese es el dilema. Y en ese caso hay buenas razones para pensar que no hemos tocado fondo y la cosa se puede poner aún peor. Pero uno no tiene por qué perder algún mínimo grado de optimismo. Yo creo que las posibilidades de aprovechar las instituciones para defenderse, ¿cómo se llama? Para no regirse por un formateo academicista duro, siempre se ha dado a las universidades. Las universidades siempre han sido instituciones disciplinarias en ese sentido. Y me parece que uno tiene que buscar los resquicios y eso se hace cada vez más difícil. Yo señalé, ¿cómo se llama? Cuando yo estudié en la Universidad de Johns Hopkins, yo en segundo año de college, son 4 años de college en Estados Unidos, en el segundo año de college yo estaba haciendo un máster. Eso es realmente bien extraordinario. ¿Cómo se logró eso? Bueno, se creó un grado de honores para ciertos alumnos que tenían una trayectoria bastante exitosa y que tenían una vocación humanista muy fuerte. Yo tengo una vocación académica y histórica, ¿cómo se llama? Y me interesa la historia desde que tengo 14 años. Ellos pudieron detectarlo cuando yo ya tenía 18, cuando yo recién entro. Entonces, esas posibilidades pueden existir. Cuando fui a hacer mi doctorado en Oxford, finalmente terminé dedicando los 3 años que estuve en Oxford, en residencia, no hice otra cosa que leer. Solamente cuando volví a Chile,
porque se acabó la beca, me tuve que poner a escribir la tesis. Y yo nunca escribí ninguna tesis, yo escribí un libro. Y ese libro lo presenté, como era inédito, y me lo aceptaron como tesis. Al punto que cuando he sido profesor y alguien quiere que yo le dirija una tesis, la pregunta que siempre hago es: ¿usted quiere escribir una tesis o quiere escribir un libro? Si contestan que quieren escribir una tesis, yo no los tomo como alumnos. Si me dicen que quieren escribir un libro, acepto. Yo valoro los libros, vivo alrededor de libros. Esa es la razón por la cual estoy en la universidad. Por lo tanto, producir libros me parece que valen mucho más la pena que producir artículos que no lee nadie, pero están indexados y pueden servir para evaluaciones y demás, y rankings. Por lo tanto, uno puede ver que esto puede ocurrir todavía, pero sí, esto tiene un costo. Yo he sido exonerado de 5 universidades por tener estas posturas críticas. Estoy vetado por alumnos que tienen una sensibilidad política menos pluralista que la que yo creo tener. Nunca he ejercido ningún tipo de autoridad. Ahora no me interesa. No he hecho ese vínculo con el poder, que me parece que es muy dañino. Los que hoy día proponen una universidad que hace investigación y es cientificista y con lógicas de formateo indexado, academicista, fuerte. En los años 60 estaban por una universidad para todos, que esta era una universidad comprometida con la realidad social y con el futuro esplendoroso. Ese es un personaje así como José Joaquín Brunner en los años 60 y 70, y hoy día, ¿no es cierto?, está en esta otra postura. Uno podría decir, bueno, se chaqueteó, se autotraicionó. Brunner tenía bigote, se lo cortó, ¿no es cierto? No fue lo único que se cortó. No. Yo tiendo a pensar con lógicas más históricas que la gente es mucho más consistente en el tiempo. Y está en la misma parada. Y su parada, la de Brunner y otros, y toda su generación, hoy día es tecnocrática y en otro momento era más políticamente activa y militante, ¿no es cierto?, en el patio, en la actividad política, han estado siempre por el poder. Entonces, me parece que eso es fundamental. La universidad, como instancia de poder, degenera, descompone. Sin perjuicio que la Universidad de Chile es la universidad más política, porque fue creada como una lógica política, pero una lógica política amplia. Esta es política y ejercicio de poder mezquino, tremendamente mezquino. Y en algunos de estos casos, en algunas de estas generaciones, que se pegan estos saltos de los años 60 hoy día y se mantienen con este vínculo con el poder, es una forma de sobrevivencia. Piensan que si no tienen ese poder, la vida no tiene sentido para ellos. Pero el poder es demasiado abstracto para que tenga sentido. Entonces, no vale. Son todos unos cínicos. Ellos son cínicos. Hay que evitar esa tentación.